¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar con neurocirugía. Con respecto a neurocirugía y neurología, eh, son casos, bueno, neurocirugía vienen de trauma y en neurología de enfermedades obviamente no traumáticas que me desarrollan una alteración de la conciencia que se va a medir con la escala de Glasgow. Por lo que se recomienda, ¿no?, que sepan de memoria la escala de Glasgow. Entonces, tienen que saber sus tres etapas, que es apertura de los ojos, respuesta motor y respuesta verbal. Un ejemplo, tenemos un paciente que abre los ojos al llamado, que emite quejidos no entendibles y se defiende al estímulo doloroso. Estamos identificando uno, identificar que es apertura ocular, ¿ok? Respuesta verbal y respuesta motora. Abre los ojos al llamarlo, es decir, que apertura los ojos con indicación verbal, nos da 3 puntos. ¿Ok? 3 puntos. Luego en la respuesta verbal, cuando nos dice que solo suelta gemidos, perdón, suelta quejidos o gemidos incomprensibles o no entendibles, tenemos 2 puntos. Y nos dice que se defiende o retira al estímulo doloroso. No localiza el dolor, sino que retira al estímulo doloroso, se defiende, ¿no? Defiende o retira al estímulo doloroso, que son 4 puntos. Por lo que tenemos 5 más 4, 9. Letra A. Acá tenemos un paciente que presenta una postura de descerebración en su respuesta motora. Ya, descerebración, recordar la palabra extensión anormal o descerebración es 2 puntos. No confundirse con decorticación o flexión anormal, que son 3 puntos. Emite sonidos incomprensibles, recordar 2 puntos. Y respuesta ocular al dolor, al estímulo doloroso, 2 puntos, lo que nos da un 3 por 2, 6 puntos. Acá, para que sepan bien, la escala de Glasgow es simplemente practicar. Les recomiendo que practiquen con preguntas del ENAM, de salud, residentado, que tengan que ver con Glasgow. Y así se lo van a grabar para el examen. Bueno, tenemos un paciente que abre los ojos al llamado, son 3 puntos ahí, recordar a la indicación verbal, localiza el dolor, 5 puntos, no confundirse localizar con retirar. Acá es 5, retirar al dolor es 4. Acá recuerden que son 3 puntos. Y habla confuso. Al hablar confuso, 4 puntos. Recordar, cuando el paciente habla normal y está orientado en tiempo, espacio y personas, son 5 puntazos. Cuando no es orientado, está confundido, 4 puntos. Cuando tiene palabras inapropiadas, palabras sueltas, son 3 puntos. ¿Ok? Y las palabras bueno, perdón, gemidos o quejidos que no son palabras, son 2 puntos. Entonces, sumando 3 más 5, ya sale 8, y más 4 sale 12 puntazos, letra D. Varón, cuando de frente tú lees Glasgow y ves un puntaje, no leas de más, sino de frente identifica tus puntajes. Y entonces vemos Glasgow, vamos por los puntos. Apertura al llamado, recordar, a la indicación verbal, 3 puntos. Respuesta verbal confusa, 4 puntos. Localiza el dolor al examen motor, 5 puntazos. 4 más 5, 9, más 3, 12. A, letra A. Acá en cambio te piden interpretar el Glasgow. Recordar que 13 a 15 puntos es un TEC leve, ¿ok? TEC leve. De 9 a 12 puntos es un TEC moderado. Y menor a 8 puntos es un TEC grave. Entonces tenemos un paciente que el, apertura ocular a los sonidos, ¿ya? Flexión de retirada frente al dolor, tiene una retirada al estímulo, 4 puntos. Lenguaje incoherente, nos dice que son más que todo palabras inapropiadas o lenguaje incoherente, 3 puntos.
Y apertura al sonido no es tanto no se encuentra en la apertura espontánea ni tampoco se encuentra el estímulo oloroso, por lo que lo interpretamos como 3 puntos, con indicación verbal o la indicación por un sonido. ¿Ok? Por lo que tenemos 3 más 3 6 y más 4 son 10 puntos, por lo que nuestro paciente se encuentra dentro de este rango, por lo que es un TEC moderado. Un varón presenta apertura ocular al estímulo oloroso, 2 puntazos, sonidos incomprensibles o también llamado lenguaje incoherente, 3 puntos. Perdón, sonidos, ¿ok? Cuando te dicen sonidos, no hablan de lenguaje, por lo que acá estamos con 2 puntos, ¿ya? Sonidos incomprensibles. Cuando te dicen palabras inapropiadas o lenguaje incoherente, son 3 puntos. Y flexión anormal. Ya, recuerda que hablamos de flexión anormal cuando el paciente está en decorticación. 3 puntos. Por lo que tenemos 2 y 3 5 y 2 7 puntazos. Letra D. Recordar, hay que guiarse de la escala de Glasgow. Practicando, te lo vas a grabar para el examen. Luego, otros puntos importantes es con respecto a TEC también. ¿Ya? Hay que identificar cuando diagnosticamos una fractura de base de cráneo. Una fractura de base de cráneo tiene los siguientes signos importantes para identificar en tu examen. Rinorraquia, equimosis periorbitaria bilateral que se conoce como ojos de mapache, ¿no? Ya, ojos de mapache. Anosmia, epistaxis, otorragia, el signo de Battle, que es una hemorragia o más que todo una equimosis posauricular. Acá está la orejita del paciente y se desarrolla una equimosis a nivel de la región mastoidea, posauricular. Eso se conoce como signo de Battle, ¿ya? También en la otoscopía, al fondo puede haber un hemotímpano, que si se perfora el tímpano me da otorragia, ¿ok? Y se puede asociar o no a lesión del nervio facial. Entonces tenemos un paciente aquí que tiene pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, que se conoce como rinorraquia, presente, ya rinorraquia. Signo de ojo de mapache, ¿ok? Perdón, es la equimosis periorbitaria bilateral, signo de ojo de mapache. Y tiene una fractura de esfenoides y mastoide derecha, por lo que estamos hablando sobre una fractura de base de cráneo. Ya chicos, no olvidar estos signos importantes de la fractura de base de cráneo. Ahora vamos a ver otra patología que también se encuentra en el TEC, que son los hematomas. El hematoma epidural o extradural y el hematoma subdural. Más frecuente es el subdural, pero el que más pregunta en el ENAM es el epidural. Ya. Recordar que el epidural, su causa principal en un 80% de pacientes es la ruptura o desgarro de la arteria meningia media. ¿Ok? Es su principal causa, el desgarro de la arteria meningia media. Por lo que los hematomas comúnmente se localizan a nivel parietotemporal, ya que por ahí discurre esa arteria. El cuadro clínico tiene 3 estadios típicos: la pérdida de conciencia, el intervalo de lucidez y un deterioro neurológico. ¿Ok? Entonces,
Entonces, chicos, recordar, número uno, ya no, no había grabado, perdón, no había puesto mi audio. Número uno, va a haber una pérdida de conciencia al momento del trauma, ya. Luego sigue un periodo de lucidez, recuperación de la conciencia, aproximadamente 1 a 24 horas. Y durante esa recuperación empieza a aumentar los síntomas o signos de síndrome de hipertensión endocraniana, cefalea, náuseas y vómitos. Llega un punto en donde también empieza a aparecer ya la alteración del estado de conciencia, llegando al coma en el paciente. Eso es clásico a nivel teórico, ya porque no siempre se repite este a nivel en la práctica clínica. Primero, trauma, inconsciente. Segundo, recupera y poco a poco al pasar las horas existe una clínica de cefalea, náuseas y vómitos que lleva también a sumarse una alteración del estado de conciencia que está primero confuso, luego soporoso hasta el coma. ¿Ok? Y recuerden que si es que te colocan en el ENAM una tomografía con un patrón hiperdenso, biconvexo, marcas, no dudes, ¿no? De hematoma epidural. En cambio, el hematoma subdural suele ser lesiones de las venas, de la corteza, en la superficie cerebral existen unas venas que esas se pueden desgarrar y tienen a ser un hematoma subdural que tiene el patrón, como pueden observar, no tanto biconvexo, sino en forma de semiluna, ¿ok? En forma de semiluna, ¿ya? Entonces, mm, paciente de 80 años tiene un golpe, un trauma, ¿sí? Tiene un trauma. 6 horas después presenta un deterioro de la conciencia, vértigo, vómitos, inestabilidad en la marcha, ya, midriasis paralítica derecha, no hay rigidez de nuca, hay una fractura del hueso parietal en radiografía de cráneo, parietal, ¿ok? Parietal. Entonces es muy importante que a nivel parietal se desgarre la arteria meningia media, por lo que se va a asociar con un hematoma de tipo epidural, ya, epidural. Recordar que los hematomas generan síndrome de hipertensión endocraniana y este efecto de masa del hematoma produce hernias, ya, hernias cerebrales. La hernia más común que se asocia a un trauma craneoencefálico es la hernia uncal o del uncus, ¿ok? Esta hernia uncal protruye y me afecta un par craneal, que es un par que sale del mesencéfalo, que es el tercer par, el oculomotor. Y la hernia uncal aparece en el mismo lado donde sucede la compresión del tercer par. Ya, chicos, es un plus nada más para que sepan. Entonces, ¿la anisocoria es común en un hematoma? Sí, no, producto de la compresión del tercer par craneal. El hematoma epidural, recuerden que es producto de la arteria meningia media, letra D. Varón de 25 años, sufre accidente, ¿sí? Presenta una contusión frontal izquierda con pérdida fugaz de la conciencia. Pero al despertar, fuga a casa y duerme en las próximas horas. Tenemos esa clínica atípica, ¿no? Inconsciencia en el momento del trauma. Despierta, se va. Wow. Ok, está consciente una a 24 horas aproximadamente, pero luego llega inconsciente al hospital con un Glasgow de 8 y anisocoria por midriasis izquierda. O sea, estamos con un paciente también que ha hecho herniación uncal. Ok, ha hecho herniación uncal. Ya. ¿Qué más? Tiene, eso es también otro punto, su triada de Cushing. Es raro la teoría de Cushing a nivel práctico, pero en la teoría sí es importante y es clásico que lo coloquen en las preguntas. Recuerden que la triada produce hipertensión secundaria a la hipertensión endocraniana, pero con una respuesta de bradicardia, ¿ya? Y a su vez lo pueden asociar también con una alteración del patrón respiratorio. Recuerden que el patrón respiratorio en un TEC suele ser un patrón de Cheyne-Stokes, ¿ya? Apnea, crece, decrece, Cheyne-Stokes.
Ese es también clásico en un TIC, ¿ya? Por lo que estamos ante un hematoma epidural. ¿De qué lado? ¿De qué ladito? Si la hernia uncal es producida por un hematoma del mismo lado y está con una midriasis izquierda ya. Y entonces estamos hablando de un hematoma epidural izquierdo. Y a su vez ese hematoma ha hecho una compresión de la cápsula interna, haciendo una hemiplegia del lado contralateral, o sea, del derecho. Así que no hay dudas, es un hematoma epidural izquierdo. Ya recordar, la hernia uncal, cuando tienes midriasis del lado izquierdo, es porque la hernia está ahí y ahí está el hematoma, de ese lado. Vamos ahora con el manejo de un TEC, ¿ya? En el manejo del TEC hay que intubar al paciente siempre y cuando tenga un Glasgow menor de 8, no se olvide, ¿ya? Menor de 8. Por lo que, un ejemplo, ¿no? En un paciente que tiene un Glasgow menor de 8, ¿cuál sería la primera elección? Intubar, ¿ya? Intubar. Igual aquí, un Glasgow de 5. ¿Cuál es la mejor conducta de forma inmediata? Intubar, ¿ya? Intubar. Otros puntos también que podemos tocar con respecto al TEC o al traumatismo endocraniano cráneoencefálico es el manitol. Se utiliza el manitol al 20% ya que es un osmol de carga potente que al ingresar a la sangre y pasar por el encéfalo jala líquido y permite reducir la presión intracraniana. ¿Ya? Permite reducir la hipertensión endocraniana en pacientes que tienen más que todo contusiones hemorrágicas o tienen edema cerebral de tipo vasogénico, producto de la inflamación de un TEC, ya, producto de la inflamación de un TEC. También es importante, así, para que nunca se olviden, ya, antes de hablar de más, para que nunca se olviden, en un TEC siempre tratar de cuidar la presión de perfusión cerebral. Esta presión de perfusión cerebral se basa bueno, en sí, la presión arterial media, pues una diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Ya es una diferencia entre ambas. Eso se da la presión de perfusión cerebral. Entonces, si al paciente se le cae la presión de perfusión cerebral, genera una encefalopatía hipóxico-isquémica que lo lleve a una muerte cerebral. Y tú no quieres eso que pase en el paciente, que tenga muerte cerebral por un TEC, por lo que hay que manejar bien la PAM y hay que manejar la PIC. La PAM obviamente hay que aumentarla para que llegue flujo y la PIC tienes que mantenerla disminuida. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo manejas la PIC? Con manitol. Un ejemplo, manitol. ¿Ya? ¿Cómo aumentas la PAM? Con líquidos. ¿Ok? La PIC también se puede disminuir a la hiperventilación. ¿Por qué? Porque un CO2 entre este rango 35-45 no hace vasoconstricción, no aumenta la PIC. Entonces la hiperventilación, obviamente mantenida en estos niveles de CO2, logra que el flujo suceda. Porque si existe hipercapnia, en los pacientes con TEC hacen vasoconstricción cerebral y disminuye obviamente la perfusión, ¿ok? Otro tipo también que nos ayuda a disminuir la PIC es la solución salina hipertónica, ¿ya? Entonces, recordar, ¿sí? Otro punto importante en el TEC es utilizar profilaxis anticonvulsivante, ¿ya? Aunque no sucedan las convulsiones, en un TEC se da fenitoína, ¿sí? Fenitoína. Eso es todo con neurocirugía. Saber bien, Laszlo, identificar, diagnosticar los hematomas y fracturas de base de cráneo y el manejo, ¿no? De un TEC. Dentro de las preguntas de oftalmología, vamos a ver empezamos con patología palpebral. ¿Cómo diferencia un ursuelo de un chalacio? Pregunta clásica. El ursuelo, ya chicos, es de forma de inicio aguda. Es una infección.
Ya recuerda, es una infección aguda, es producto de una bacteria, ya es una infección. Por lo que tiende a ser un proceso mucho más doloroso. Esto es punto importante para compararlo con el chalacio. En cambio, en el chalacio suele ser una obstrucción de las glándulas de meibomio, es una obstrucción, un bloqueo, que genera una inflamación. No tanto es una bacteria que infecta unas glándulas, ¿ya? Como el orzuelo, sino es un bloqueo que como genera congestión, genera lesión, produce inflamación, ¿ya? El chalacio tiende a ser de curso crónico, por lo que en el ENAM siempre te colocan un chalación crónico y lo diferencias porque es no doloroso. Ambos son bultos en el párpado. Entonces, chalación, ¿qué es? Ya, chalación recuerden que es un bloqueo de las glándulas de meibomio. Y las glándulas de meibomio son glándulas sebáceas, por lo que existe un compromiso de estas glándulas. Ya, letra E. ¿Sí? Las glándulas de meibomio son glándulas sebáceas especializadas en el párpado. Entonces, si te dicen a un paciente que presenta una tumoración dolorosa de forma aguda hace 2 días en el párpado, ¿qué tú vas a señalar? Urzuelo. ¿Ok? En cambio, si te dicen un varón con una masa, bulto, tumoración en el párpado superior derecho, firme, indolora, de crecimiento lento hace varios meses, ¿qué es? Chalación. ¿Ya? Ahora, bueno, hemos encontrado una sola pregunta de blefaritis. La blefaritis tiende a preguntarse y comúnmente es una blefaritis crónica, ¿ok? Una blefaritis crónica. La blefaritis crónica se clasifica en anterior y posterior. La anterior es la más común, ¿ya? Y la anterior puede ser causada por una infección por Staphylococcus aureus y se asocia mucho a dermatitis atópica, o la más común también, la blefaritis seborreica, asociado a dermatitis seborreica. Entre los síntomas de blefaritis, quemazón, sensación de adeniña, fotofobia. Y dentro de los signos más importantes es que el borde palpebral en la estafilocócica tiene telangiectasias y está hiperémico. Y se encuentran escamas y costras en en las pestañas, más que todo en la base de las pestañas. En cambio, la seborreica suelen ser escamas grasosas, escamas blandas, no duras, como es en la estafilocócica. Entonces, tú sabiendo eso, ¿ok? Tú sabiendo eso, vas a responder que a un paciente que presenta ardor y escozor en los ojos y en los párpados, presenta sensación de arenilla, tiene costras o caspa en la base de las pestañas, pupilas normales, córneas normales. Estamos ante una blefaritis seborreica. ¿Ya? Ahora vamos a entrarnos con el síndrome de ojo rojo. ¿Ya? El síndrome de ojo rojo, esta tablita que nos da el Argente, porque es del Argente de semiología, nos tenemos que saberlo bien para diferenciar un síndrome de ojo rojo para el diagnóstico. O también de este algoritmo que yo lo he usado para el ENAM y me ha servido mucho. ¿Ok? Un ejemplo, ¿no? Podemos empezar así. Paciente con ojo rojo, nada más. O sea, el ojo está color rojizo. Hay que preguntarnos si tiene dolor. Si tiene dolor, ya vamos, sí. Doloroso, dolor. Intenso, moderado, quemante. La hemorragia subconjuntival no tiene dolor. Entonces, recordar, dolor es el punto número uno a evaluar, ¿ya? Segundo, segundo,
¿Cómo está la pupila? ¿Cómo diferencio un dolor de una uveitis anterior, que histológicamente se conoce como iridiociclitis aguda, de un glaucoma agudo, de ángulo cerrado, por la pupila? La pupila en glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma agudo tiende a ser midriática. En cambio, en la uveitis anterior tiende a ser miótica. ¿Ok? Entonces, midriasis, glaucoma agudo. Miosis, más que todo, una uveitis anterior. ¿Ya? No tanto keratitis, no preguntan mucho. Así que nos vamos de frente a uveitis anterior. O la idiosinclitis aguda. ¿Ya? Otro punto es que el dolor es mucho más intenso en glaucoma agudo que en la uveitis anterior. ¿Ya? El dolor en la conjuntivitis no tanto existe un dolor, sino una sensación de quemazón, por lo que se puede considerar, como en este algoritmo, como que no tiene un dolor característico a diferencia de las dos que hemos visto, por lo que también una conjuntivitis aguda es un ojo rojo indoloro. ¿Ya? ¿Qué más? La secreción. Cuando dicen que un ojo rojo tiene secreción, esto de acá gana todo. Conjuntivitis aguda, que puede ser clara en una alérgica, en una vírica o mucoprurulenta en una bacteriana. Ya, nada más. ¿Ok? ¿Puedes agregar que en el glaucoma hay náuseas y vómitos? Sí, es un plus. En el resto no hay. Entonces, sabiendo cómo identificar un ojo rojo, ya recordar dolor, secreción, pupila. Eso nada más. Esos tres me importan a mí que sepas. Entonces, paciente con lagrimeo, eritemia y secreción conjuntival. Niega dolor, ¿ya? Niega dolor. Pupila cierta. Córnea normal, ¿ya? Es córnea normal, ¿ya? No es anormal. Es córnea normal. Nada más, como te decía, mira, si tienes un ojo rojo, porque tiene eritema, ¿ya? Es un ojo rojo, rojo, indoloro. Piensas en hemorragia subconjuntival y en conjuntivitis, pero la conjuntivitis que hay, secreción, por lo que tenemos una conjuntivitis aguda. Niño de 12 años, presenta prurito ocular intenso, con espesa secreción mucoide, lagrimeo, fotofobia, hiperemia. Tenemos un ojo rojo por la hiperemia, o eritema también lo pueden colocar en el ENA, con secreción. No dudes, que es conjuntivitis. Por el prurito, el lagrimeo y la fotofobia puede ser una conjuntivitis de tipo alérgica, por el prurito, ¿ya? En la alérgica predomina el prurito. Varón de 60 años acude por dolor agudo en ojo derecho, fotofobia, aumento del tamaño del globo ocular. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando te dicen un ojo doloroso, piensas en uveitis anterior y en glaucoma agudo, ¿ya? Recuerden que el glaucoma agudo se asocia a un aumento del tamaño del globo ocular. No te dicen más clínica de uveitis anterior, ¿ya? Hipermétrope se asocia con un aumento del tamaño del globo ocular, o sea, aumento del globo ocular me hace hipermétrope. No se olviden eso, ¿ya? En cambio, un globo ocular pequeño me hace miope. Entonces, una mujer de 50 años, hipermétrope, que de hace 24 horas refiere a los coloreados alrededor de los puntos luminosos en el ojo derecho, dolor intenso en el ojo derecho y midriasis. Ya, con lo que te he explicado, no dudes. Tienes ojo grande, hipermétrope, ojo doloroso, con midriasis, que es glaucoma agudo. ¿Ya? Nada más. Ahora vamos con el glaucoma.
Vamos a empezar con el glaucoma crónico simple o de ángulo abierto, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo para un glaucoma de ángulo abierto son la edad avanzada, la diabetes mellitus, la miopía, ¿sí? La hipertensión arterial. Estos factores generan una lesión en la papila óptica que se va a identificar mediante el fondo de ojo como excavación papilar. Existe una excavación papilar que se va a manifestar con escotomas en la visión, ¿sí? Con escotomas, con reducción concéntrica del campo. Termina el paciente viendo así, se reduce de forma concéntrica, empieza viendo escotomas o manchas en la visión y termina haciendo una reducción concéntrica. Comparen el fondo de ojo, la excavación es esto, lo más amarillento de la papila, esta es la papila, comparen. Y aquí tenemos la papila, pero la excavación ha crecido. Comparen el tamaño, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hipertensión intraocular ha aplastado y ha comprimido la papila óptica, generando un aumento de la excavación, alterando el campo visual también. Dentro del manejo del glaucoma, ¿ya? Aparte del glaucoma, aparte de tener una pío elevada, sí o sí tiene que tener esto, ¿ya chicos? Aparte de eso, vamos a manejarlo con análogo de prostaglandinas que puede ser lantopros, el más usado. Beta bloqueantes como el timol, el más usado. ¿Ok? También puede ser la acetosolamida, ya que son inhibidores de anhidasa carbónica. Y el manejo quirúrgico, cuando no se consigue un buen control con el manejo médico, es la trabelectomía quirúrgica. Ahí lo pueden observar en imágenes. En el glaucoma de ángulo cerrado, es un ojo rojo doloroso, midriático, asociado a náuseas y vómitos, frecuente en pacientes hipermétropes, en comparación al ángulo abierto que es en miopes. Acá es en hipermétropes, ¿ya? Eso también nos sirvió para completar, ¿no? Las preguntas que hemos visto de glaucoma agudo en el síndrome de ojo rojo, ¿ok? Cuadro clínico, ojo rojo, recuerden midriasis reactiva, tal cual lo hemos visto, lagrimeo, fotofobia, náuseas, vómitos, ¿sí? El manejo inicial siempre, no se olviden, la acetosolamida, manejo inicial, ¿ya? El manejo definitivo es con iridiotomía con láser. Por lo que vamos a contestar las siguientes preguntas. En el tratamiento de urgencia de glaucoma agudo, ¿qué fármaco se utiliza? Acetosolamida. ¿Cuál es el betabloqueador en glaucoma crónico? Timolol, perdón. Ya, en un paciente de 58 años con disminución de la huesa visual hace 6 meses, presión intraocular elevada y nervio óptico con depresión marcada o excavación marcada, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico indicado? No se olviden, la, estamos ante un glaucoma crónico porque ya tiene meses con eso. Una trebu, la letra A, ya. Ahora vamos a entrar a otorrinolaringología. En otorrino tienen que saber que preguntan en pediatría y en sí otorrino, la otitis media. ¿Sí? Acá hemos hecho un cuadro comparativo de otitis media. Tenemos la otitis media aguda, que es mucho más común en niños, por lo que lo preguntan mucho en pediatría. La otitis secretora o efusiva también lo preguntan mucho en pediatría, que también es en niños. Y en cambio, la otorrinolaringología en sí son estas dos. La otitis media crónica supurativa y la otitis crónica colesteatomatosa. Clínicamente, la media aguda suele suceder una otalgia intensa en el niño que genera irritabilidad y fiebre. En la otoscopía, nunca se olviden, estos signos son característicos de la otitis media aguda, el abombamiento, el nivel hidroaéreo y el eritema intenso en la membrana timpánica. El tratamiento se basa en un manejo analgésico, antipirético y antibióticos orales como la amoxicilina. ¿Ok? Es que es el antibiótico por elección. La dosis de amoxicilina en otitis en niños es de 80 a 90.
No confundirse con la dosis para faringoamidalitis, que es 50 o 40-50. Ya, acá sí es a una dosis aumentada para otitis media aguda, 80-90. En la otitis media efusiva o media secretora, tiende a haber otalgia, ¿ya? Tiende a haber hipoacusia, que es el síntoma predominante, que es el que define esta enfermedad. Ya, una hipoacusia de tipo conductiva. En la otoscopía hay opacidad y coloración de tipo ocre en la membrana maltratada o no tratada, o con pólipos nasales, ¿sí? También es lo más común que se asocia a la otitis efusiva. El manejo es estas causas, manejar el pólipo, manejar la rinitis alérgica, ¿ya? Y si es que a pesar de eso continúa con la otitis media serosa, hay que hacer una aspiración, una mirengotomía y un drenaje con un tubo transtimpánico. La otitis media crónica supurativa, acá sí aparece la otorrea, es lo característico, ¿ya? Paciente con otorrea por más de 6 semanas. Esa otorrea es purulenta, maloliente y gotea cuando el paciente comúnmente duerme y despierta con la almohada mojada, ¿no? En el lado de la oreja, que está perforada. Por lo que en la endoscopía se observa una perforación de la membrana timpánica con secreción purulenta. Hablamos de una otitis media crónica supurativa. La otitis crónica colesteatomatosa, igual hay una otorrea, hay una hipoacusia y hay tinnitus. Otoscopía, una formación, eh, es una masa, más que todo, una formación, una masa blanquecina, ¿ya? Que genera una perforación timpánica marginal. Si lo esquematizamos, miren, si lo esquematizamos, esto es lo normal, ¿ya? Ahí tiene su membrana timpánica, su triángulo luminoso, y está. En una otitis media coledotomatosa sucede que el coleostoma se localiza a nivel marginal. Ahí está. ¿Ya? Entonces existe una perforación, lo voy a poner de rojito, a nivel marginal. Ahí está. ¿Ya? Y es una diferencia importante con la otitis media crónica, por lo que en la otitis media crónica la perforación tiende a ser central. O sea, los bordes aún están pegados a la piel o al hueso, ¿no? En cambio aquí se pierde estos bordes, ¿ya chicos? Tiende a ser marginal, ¿ya? Entonces, un lactante de 8 meses de edad presenta fiebre, está irritable, la faringe está hematosa y rojiza, ¿no? ¿Sí? La otoscopía está una membrana opaca con movilidad disminuida, sin secreción, abombada, etcétera. Es una otitis media, ¿no? Aguda, ¿ya? Obviamente que la primera infección ha sido una faringitis que luego ha subido por la trompa de Eustaquio y ha llegado a la caja timpánica, ¿ok? Y ha hecho una otitis media aguda. Un lactate con rinorrea, congestión nasal y tos seca, persistente. Después de 3 días, bruscamente presenta un llanto persistente, ¿ok? Y se coge la oreja derecha. Ya. Igual acá tenemos un paciente que ha tenido una rinitis aguda, que luego ha hecho otitis media aguda. Es clásico. O una faringitis aguda que hace otitis media aguda. Es muy común en pediatría, ¿ya? Letra C. En un paciente de 8 años de edad, con diagnóstico de otitis media aguda, el antibiótico de primera elección, ¿cuál es? Amoxicilina. Y hablando de la amoxicilina, ¿qué dosis es? 90. Letra E. Ya, 80-90 es la dosis, ya. 50 no es. Niño de 3 años, irritable, bueno, ha tenido un cuadro de rinitis previo a la otitis, clásico
que te coloquen el ename eso, nunca te olvides, un cuadro de rinitis o faringitis viral previo a tu otitis media aguda. Ambos estos procesos son virales. Este proceso es bacteriano, la causa más común es Streptococcus pneumoniae, no te olvides. ¿Cuál es la antibiótico-terapia para la otitis media aguda? Amoxicilina, ¿no? ¿Cuál es la dosis? De 80-90. Nada más, ya sabes. Ahora vamos a ver cuerpos extraños en el oído. Los cuerpos extraños en el oído pueden ser inanimados o animados. En inanimados pueden ser vegetales, ya como absorben mucha agua, pueden aumentar de tamaño y quedarse más obstruidos, por lo que el lavado por irrigación como manejo está contraindicado. Se puede hacer una aspiración o puede hacer una extracción instrumental. Lo mismo también con la pila eléctrica de botón. Un ejemplo, la pila eléctrica de botón, eh, o sea, una pila eléctrica que tiene esta forma, no sé si han visto en los relojes, etcétera, que son pilas redonditas, se lo puede meter el niño por forma accidental y se queda ahí, ¿no? Entonces, como reaccionan al agua, tampoco está indicado la irrigación, por lo que la aspiración y la extracción instrumentales también, ¿ok? Entonces, vegetales, un ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen, se han puesto una semilla, etcétera, 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 tampoco está el lavado por irrigación indicado. En el lavado por irrigación se puede utilizar en pacientes que no interaccionan sus objetos que se han colocado con el agua, como juguetes, piedras, botones. ¿Ya? También puede ser por aspiración o por extracción instrumental. ¿Qué pasa si se le mete un insecto a la oreja? Moscas, mariposas, abejas, como pueden ver aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa, no? Hay que uno inmovilizar. ¿Ya? ¿Cómo lo inmovilizas? Con aceite de tipo glicerina o alcohol. Lo inmovilizas y luego lo irrigas. O lo inmovilizas, luego lo aspiras. La extracción instrumental está contraindicada en pacientes con insectos en el oído. ¿Por qué? Porque tú al hacer una extracción instrumental el insecto se parte, ¿no? Sale primero su cabeza, luego su cuerpo, entonces se hace mucho más difícil. Mejor es inmovilizarlo con glicerina, que es un tipo de aceite, o aceite de oliva, etcétera, por lo que se queda grasoso y no se puede mover, y así lo puedes extraer por aspiración o por lavado, ¿ya? Cuadro clínico es un paciente que él mismo refiere que tiene un cuerpo extraño o el familiar refiere que tiene un cuerpo extraño. Se asocia con otalgia, con tinnitus e hipoacusia, ¿ya? Por lo que un niño de 13 años llega a emergencia por dolor en el oído derecho que lo ha despertado. Al examen, un insecto vivo en el conducto auditivo derecho. ¿Cuál es la acción inicial? ¿Qué se hace, chicos? Inmovilización con aceite, tipo glicerina, un ejemplo. ¿Ya? Lo primero que se hace en un paciente con un cuerpo extraño tipo insecto. ¿En qué caso está contraindicado el uso de irrigación con agua para extraer cuerpos extraños? En una pila eléctrica de botón o en vegetales. Comúnmente semillas. ¿Ya? El resto se puede extraer también con agua. Un paciente de 30 años presenta un insecto en el oído, presenta dolor, además tinnitus e hipoacusia. ¿Cuál es el manejo inmediato? Aplicación de un aceite como la glicerina, ¿ya? Extracción con pinza, no, no, tampoco analgésico ni antibiótico, ¿ok? Y se puede irrigar, sí, pero antes, ¿cuál es lo más inmediato? Aplicar aceite. Ahora vamos con, ahora vamos a ir con las preguntas de Pixtaxis, ¿ya? Con respecto a Pixtaxis, tenemos que saber que existe la anterior y la posterior, la más común es la anterior. El origen del sangrado es el plexo de Kieselbach, el anterior, y en la posterior es el plexo de Woodruff. Ya, las causas y eventos son múltiples, ¿ok? Las epistaxis pueden ser por coagulopatías, por trauma, por una manipulación digital, por la hipertensión arterial no controlada,
¿ya? La epistaxis posterior tiende a ser más grave, tiene mayor volumen de sangrado también, ¿ya chicos? El cuadro clínico, que es una epistaxis, es una hemorragia que se observa en las fosas nasales. Es una hemorragia que sale al exterior. En cambio, la posterior es una hemorragia que pasa por la faringe, ¿ok? El paciente siente que la sangre está recorriendo su garganta. El manejo de epistaxis anterior, uno, la presión local. Paciente que sangra, presionas, comprimes durante unos 10 minutos su nariz, ¿ok? Puede haber una torunda de algodón que le introduces también y presionas, ¿ya? Y presionas. Si es que tú tienes la posibilidad de cauterizar, tienes nitrato de plata o bisturí, que es raro que lo tengas, lo puedes hacer. Pero si no, luego de presionar, haces tu taponamiento anterior, que eso sí lo pueden hacer todos porque tienen ese material. La gasa lo puedes untar con una pomada poliantibiótica, como polimixinas, etcétera, y lo introduces, como pueden observar, de forma en un zigzag. Vas doblando de arriba hacia abajo y lo colocas durante unos 2 a 3 días y luego lo retiras. Taponamiento anterior. En cambio, la epistaxis posterior se tiende a hacer un taponamiento posterior con sonda Foley. ¿Ya, chicos? Entonces, en un paciente con tratamiento inicial, ¿cuál es el tratamiento inicial de una epistaxis de la nasofaringe? Nasofaringe, epistaxis. ¿Qué hacen? Es posterior. Taponamiento posterior. Suena lógico, ¿no? Ya. Paciente con contusión nasal, presente epistaxis en el plexo anterior. Se descarta fractura. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Taponamiento anterior. Varón de 10 años, salió de emergencia porque hace 30 minutos ha sufrido un golpe a la nariz y presente epistaxis. ¿Cuál es la medida inicial? Medida inicial para el control del sangrado, compresión digital. Eso es lo primero. Cuando te dicen medida inicial, marca esto. Cuando te dicen el manejo adecuado definitivo, taponamiento anterior. Ya. Mujer de 50 años a la cual se retira una zona nasogástrica y luego empieza con epistaxis. Por lo que la zona nasogástrica proviene de lo posterior, hablamos de un taponamiento nasal, perdón, posterior, letra B. Un niño de 14 años, de hace varios años, viene presentando bloqueo nasal, congestión nasal, ya, asociado a prurito, ¿ok? Tiene antecedente de asma bronquial. ¿Cuál es el diagnóstico? Rinitis alérgica. Cuando hablamos de rinitis alérgica, uno, pacientes con antecedentes de atopía, sean familiares o personales, o sea, antecedentes de la misma, de asma, ¿ok? Acá sigue repetido, no sé, acá borren y pongan dermatitis atópica. Ya, asma o dermatitis atópica. Ya, chicos. Clínicamente, el paciente presenta los famosos estornudos en salvas, presenta rinorrea acuosa, abundante, bilateral, por fosas nasales anteriores y por coanas, anterior y posterior, y prurito. Esto de acá, importante en la rinitis alérgica. Prurito, ¿ok? Prurito. En comparación con la rinitis vasomotora, la vasomotora sucede mucho con cambios climáticos. La rinitis alérgica, no. ¿Sí? Entonces, en el manejo se utiliza un corticoide intranasal. La monoterapia es lo mejor que existe para rinitis alérgica. Corticoide intranasal. Ya se puede hacer un manejo sintomático, ¿no? Con loratadina, con clorfenamina, ¿sí? Pero el uso de corticoides intranasales tópicos,
como la beclometasona o fluticasona, se usa mucho para el manejo de rinitis alérgica. Con un spray nasal, en otras palabras, el uso de spray nasal, ¿ya? Ahora vamos con cirugía de tórax y cardiovascular. Cuando hablamos de cirugía de tórax y cardiovascular, hay que hablar de la enfermedad arterial obstructiva periférica o enfermedad arterial periférica producida por la aterosclerosis. ¿Sí? Dentro de los factores de riesgo para aterosclerosis son los mismos que vamos a ver en cardio. Paciente de edad avanzada o mujer posmenopáusica, o hombre simplemente mayor de 40 años, que fuma, que tiene colesterol alto, que es diabético, que es hipertenso, esos puntos más que todo, que consume alcohol. Entonces, esos pacientes desarrollan la formación de una aterosclerosis que en el 80-90% de pacientes se va a localizar esa placa en las arterias femorales hipopliteas. Por lo que sucede la famosa claudicación intermitente, que es un dolor de tipo, entre comillas, anginoso, porque es un dolor opresivo a nivel muscular, producto de la isquemia transitoria que genera la placa cuando el paciente o el músculo demanda oxígeno. ¿Cuándo demanda oxígeno? Al correr, al trotar o hasta al caminar. Ya, recordar, paciente camina, trota, etcétera, desencadena un dolor, sea en la pantorrilla, que es lo más común porque la placa sucede a nivel femoropopliteo. También el otro punto es los pulsos. El pulso pedio, el pulso popliteo, tienden a estar disminuidos en la zona o la extremidad afectada. Y el otro diagnóstico muy importante a nivel ecográfico es el índice tobillo-brazo, que puede ser por la presión arterial o puede ser también, bueno, es una presión arterial detectada por la ecografía, ¿ya? Por lo que hay que clasificar en los estadios o criterios de Fontaine. Estadio 1 sin claudicación, manejo de las comorbilidades nada más. Estadio 2A es una claudicación intermitente a largas distancias. Igual lo mismo es un manejo de las comorbilidades, o sea, manejar dislipidemias con estatinas, un ejemplo. Manejar la diabetes, manejar la hipertensión, eso, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol en estadio 1 y estadio 2A. A partir del estadio 2B, que son claudicaciones a cortas distancias o dolor ya en reposo de la extremidad, se hace el manejo quirúrgico, bypass, por cirugía de tórax y cardiovascular, obviamente. Y el estadio 4, donde ya presenta úlceras o gangrena, se trata de salvar con un bypass, también se puede salvar, pero si no, es manejo para traumatología, ¿no? Amputación, ¿ya? Recordar, las úlceras isquémicas son estadio 4 o también la gangrena ya de los dedos de los pies, ¿ya chicos? Entonces, un paciente varón de 74 años, diabético, hipertenso, con dolor en las pantorrillas al deambular, o sea, es claudicación intermitente, calma al reposo, calambres, ¿sí? Disminución del pulso pedio, ¿ya? No dudes, es una claudicación intermitente por tu enfermedad arterial periférica. Una mujer posmenopáusica de 68 años presenta dolor en las pantorrillas al caminar ciertas distancias, por lo que le obliga a detenerse. ¿Cuál es el diagnóstico más favorable? Tu claudicación arterial, letra E, ¿ya? Pero vamos con la insuficiencia venosa periférica, otra enfermedad también clásica y muy frecuente en tratar por cirugía cardiovascular, ya que utilizamos la safenectomía como manejo quirúrgico, ¿ya? Tenemos la clasificación clínica de SEA. Esta es muy pregunta. Vamos a ver la clasificación y vamos a ver cuál es el manejo, ¿ya? Pacientes más que todo afectadas por la insuficiencia venosa periférica son pacientes mujeres posmenopáusicas o de edad avanzada,
obesas, ¿ok? Que para mucho de pie, nada más. Entonces, estos pacientes pueden presentar desde una clase uno, que son venas reticulares, las famosas varices, pequeñas, telangiectasias. Clase uno, nada más. El manejo es escleroterapia en la clase uno, pacientes con telangiectasias, venas reticulares, eritema, el resto ausente. O puede ser una terapia compresiva, con bandas compresivas, ¿ok? La clase 2 son varices tronculares, son mucho más gordas, varices de clase 2, ¿ya? Clase 3, aparte de las varices, aparte de las telangiectasias, aparece edema en el miembro inferior, esa es clase 3. Clase 4, cambios cutáneos. Aparte de las varices, aparte del edema, la piel, de más que todo de la parte del tobillo, suele tener una coloración más oscura, una piel más gruesa, que se conoce como la lipodermoesclerosis. El hallazgo de eso es manejo quirúrgico por safenectomía. Clase 5 va a haber los mismos cambios cutáneos, más una úlcera que ya ha sido cicatrizada. O clase 6, una úlcera venosa. Las úlceras venosas comúnmente se localizan a nivel, a nivel superior de los malleolos tibiales, o sea, superior a los tobillos. eh, tienen bordes irregulares, un fondo con tejidos de canulación. Eso es lo característico, ¿ya? Entonces, una mujer de 66 años con una úlcera localizada en el pie derecho, hiperpigmentación de la piel en ambos pies, pulsos pedios presentes. ¿Qué hablamos? Cuando te dicen hiperpigmentación, estamos ante una clase 4, sí, pero presenta una úlcera ya cicatrizada, clase 5, ¿no? Cambios cutáneos más úlcera cicatrizada, clase 5, ¿qué es? Una insuficiencia venosa periférica, CEAP5. Una mujer de 33 años nota cambios venosos en ambas piernas, hace 3 meses. Hay telangiectasias, ¿sí? No hay edemas, no hay cambios dérmicos, solamente telangiectasias. ¿Qué clase es? Clase uno. ¿Qué se recomienda? Terapia compresiva, sí, ligera, de 10 a 20 milímetros de mercurio de compresión. Y escleroterapia, sí, es la que más se recomienda en clase uno. Por lo que, ¿cuál es el manejo más aceptado? Letra A, escleroterapia. Ahora vamos a ver la trombosis venosa profunda. Es una patología que, bueno, lo ven en cardiología también y lo vamos a ver en cardiovascular. Acá hay que saber bien la escala de predicción de Wells. Ya, una mujer de 37 años, obesa, usuaria de anticonceptivos orales. Acá tiene muchos factores de riesgo para trombosis. Uno, que sea obesa. Otro, que consuma anticonceptivos orales. Ya, presenta aumento de volumen de forma unilateral. Ya, lo más común es que la trombosis venosa profunda sea unilateral. ¿Sí? Dolor a la marcha y signo de Hoffman. Tú, al toque nada más es clásico que cuando te colocan signo de Hoffman, es típico de una TBP, ¿no? De una trombosis venosa profunda. ¿Ya, chicos? Por lo que el manejo de este paciente tenemos que tener que una puntuación de Wells mayor de 3 puntos se maneja con un, ecografía Doppler y no hay necesidad de utilizar dímero D. Cuando es menos de 3 puntos y es improbable, no es dudoso la TBP, se utiliza el dímero D. ¿Ya? Si el dímero D es positivo, se realiza una ecografía Doppler. Si es negativo, se excluye el diagnóstico. Entonces, ¿cómo diagnostico TBP? Comúnmente, ¿no? Un dímero D positivo y una ecografía Doppler positiva. Nada más. Entonces, ¿cuál estudio se recomienda? Recomienda para precisar el diagnóstico. O sea, el diagnóstico en sí se precisa con ecografía Doppler. No te olvides.
Una mujer de 69 años durante 2 semanas ha estado en cama. Otro factor de riesgo, postración prolongada. Acá también en el score de Wells te dan cosas importantes, mira, como cáncer activo, ya, cáncer activo. Esto también, este es un factor de riesgo, punto uno, ¿ya? Y el otro punto es la parálisis, parestesia o inmovilización reciente con yeso. Otro factor que ha estado en cama durante más de 3 días, ¿sí? No se ha movido, o sea, ha estado en cama, reposo absoluto durante 3 días, acuérdate. O una cirugía con anestesia general o regional en las últimas 12 semanas. Esos tres datos son muy importantes en TBP. Entonces, una paciente que estaba en cama durante 2 semanas, ¿ya? Al examen, edema y dolor a la palpación en pierna derecha, unilateral, que se incrementa con el movimiento. ¿De qué hablamos? Una posible trombosis de vena profunda. ¿Ya, chicos? Y para terminar con cirugía cardiovascular y tórax, eh, vamos a hablar de trauma torácico, ¿ya? En el trauma torácico, lo que nos importa en el ENAM es determinar el neumotórax y el taponamiento cardíaco. El neumotórax traumático, ¿sí? No se olviden su semiología, ¿no? Eso también lo vamos a ver en neumología, porque ahí se usa mucho el neumotórax también. Pues neumotórax traumático, tienes un paciente que sufre un accidente de trauma y presenta en el examen físico, o bueno, presenta a nivel clínico, anamnesis, disnea, ya dificultad para respirar. Y a veces dolor en el tórax. ¿Ya? Lo otro, que este paciente va a tener una desviación de la tráquea hacia el lado sano y el lado enfermo tiene el frémito vocal abolido, tiene abolido el murmullo vesicular y hay hiperresonancia. Esto es lo que gana, ¿ya? Para mí lo que gana en diagnosticar al toque un neumotórax es hiperresonancia. Esto, chicos, no lo tiene nada más, no tiene otra patología como derrame, etcétera, neumonía, ya no tiene hiperresonancia. La única que te coloca hiperresonancia marca neumotórax traumático o neumotórax, ¿ya? ¿Cómo diagnostico un neumotórax de tensión? Con la hiperresonancia, con la abolición de murmullo, el frémito vocal abolido, pero el paciente presenta hipotensión, alteración del estado de conciencia, ¿ya? Cianosis, injuritación yugular, ¿ok? Eso ahí, cuadro de neumotórax, atención. Y el taponamiento cardíaco, no te olvides, en el ENAM, aunque es muy raro la teoría de Beck que sucede en la práctica clínica, pero en el ENAM lo van a colocar. Ya, entonces acuérdate, dilatación de las venas del cuello con injuritación yugular positiva. ¿Ya, chicos? Injuritación yugular positiva. ¿Ok? ¿Qué más? Disminución o abolición de los ruidos cardíacos a la auscultación y hipotensión. Ya, la PA baja. Eso es taponamiento cardíaco. Entonces, sabiendo eso, al toque nada más vamos a diagnosticar ya. Paciente sufre un trauma torácico, dolor en hemitórax, incurritación yugular, hipotenso, murmullo disminuido, hipersonoridad. Y al toque nada más, pues, chico, ¿qué es? Neumotórax atención, ¿no? Es un paciente con neumotórax que presenta clínica de neumotórax atención, choque obstructivo, hipotensión, incurritación yugular. ¿Ya? Paciente con herida punzocortante en el tórax, bueno, perdón, en la región pericordial, está pálido, disneico, hipotenso. Hay incurritación yugular y apagamiento de los ruidos. Esto para mí es el signo que caracteriza a un taponamiento cardíaco. No lo dudes. Disnea, dolor torácico. Hipersonoridad, ya pues. ¿Qué es? Neumotórax atención. Ya. Bueno, no hay otro neumotórax, pero no te da más clínica de edad. Entonces tú marcas atención, ¿ok? Varón, disnea, edema en miembros inferiores, ortopnea, el examen físico se encuentra con una gran incrustación yugular, ruidos cardíacos muy disminuidos e hipotensión. ¿Qué es taponamiento cardíaco? Aunque este taponamiento no es de trauma torácico, ya es un taponamiento cardíaco
por así decirlo, crónico, que se puede drenar. Paciente con ingurgitación yugular, ausencia de ruidos. ¿Cuál es tu diagnóstico? Taponamiento. ¿Ok? Paciente que presenta disnea, dolor torácico, está hipotenso, hay ingurgitación yugular presente, hay tórax asimétrico. Hemitórax, no sé por qué han puesto timpánico, debe ser hiperresonante y murmullo vesicular ausente. Aunque el timpánico te haga dudar, tú marcas neumotórax de tensión. Ya chicos, hasta aquí esta primera parte. Mañana continuamos con urología y el resto de patologías que nos faltan. Gracias.